Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dice que él se queda, que él ya tiene las actas, que el 100% indican que él ganó, no quieren mostrar las actas. Todo el mundo se ha metido. Estados Unidos ha reconocido salud por segunda vez a un presidente venezolano. Primero fue a Juan Guaidó, que nadie eligió, lo reconoció Estados Unidos. Ahora está reconociendo al que supuestamente ganó en las elecciones de la semana pasada. Bueno, básicamente para hacer un resumen, porque aquí lo interesante es ver la perspectiva de cómo lo estamos viendo y sintiendo en México. En resumen, se podría decir que sí, todo indica que hubo un mega fraude electoral. La oposición ha mostrado el 84% de las copias de sus actas, que por cierto, tienen un sistema óptico que es muy difícil de... Es un folio que... Y hay organizaciones, el Washington Post y otras organizaciones en Estados Unidos que han hecho el análisis en sí, son verídicas, son reales. La verdad es que Edmundo González ganó por el 67% contra el 30% de Maduro. Ese sería el resumen. Lamentablemente, yo no veo que Maduro lo vaya a aceptar. No veo que todos esos países que además no lo han reconocido vayan a intervenir directamente. Si no hay, y lo digo lamentablemente, una circunstancia interna revolucionaria de derrocamiento en Venezuela. Que costaría miles de muertos. Muchos muertos y mucha sangre. Pero, ¿qué estamos viendo en nuestro país? Porque me di a la tarea de revisar las tendencias. ¿Cuáles son las discusiones? Las tendencias en X. En redes sociales, etcétera. Okay. ¿Cuáles son las discusiones importantes? Lo que ustedes acaban de comentar respecto de lo que pasó en el lunes negro, las críticas en contra de la reinauguración de Dos Bocas y Venezuela. La reinauguración. La reinauguración. Fue la tercera inauguración. Caray. El tercer intento. El tercer intento. Sí, porque nomás va a operar. Dicen, a la mitad. Dicen. Bueno. Hubiera sido más barato comprar una refinería en algún otro lugar del mundo y desde el primer día hubiéramos estado refinando petróleo. Pero en fin, bueno. Pero, ¿qué te encuentras en el debate y en la conversación? Una polarización a la que ya estamos acostumbrados, donde muchos mexicanos se envuelven en la bandera y dicen que tenemos que ir a salvar a los venezolanos. O sea, se envuelven en la bandera venezolana. La mexicana, van a ir a Chapultepec y le exigen al presidente López Obrador, que tengo que decir que totalmente en contra de su costumbre, en el tema de Venezuela ha sido cauto. Es que ya vio que todo el mundo... Sí, ya vio. Los únicos que se han subido al camión de Maduro son Nicaragua, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte. Como que el presidente que va de salida dice, yo no quiero pertenecer a ese club. Y dijo... Bueno, entonces hay un sector que Oye, ni Lula se subió a ese tren, porque López Obrador me da la idea que estaba esperando que hacía Lula. Cuando vio que Lula no subió al tren de los maduristas, el presidente dijo, ups, si el líder del principal país latinoamericano, que es de izquierda, y de izquierda de verdad, no se sube, pues me voy a esperar un ratito. Pero además ¿no? Esta bola de incautos que pretenden, me refiero a lo que queda de la oposición, alguna parte de la comentocracia y de los opinadores, presionar a López Obrador, pues ¿qué no se dieron cuenta en estos 5 años y medio que él se presiona cuando él quiere y como él quiere? Pero bueno, el punto es, hay otra parte de mexicanos que tienen una enorme solidaridad con el régimen de Maduro. Y son muy agresivos también. Sí, por esta cosa mitológica de que somos países hermanos y bla, 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 bla. En fin, Luis Miguel. Que entre la población radicada en México, que tiene algo que decir de Venezuela, yo ponía en primer lugar a venezolanos que vinieron a vivir a México. De acuerdo. Ya no es un grupo marginal. Yo diría... Cuando hablan esto es un asunto solo de Venezuela para resolver entre su gobierno y su oposición, solo tomar en cuenta que la crisis de Venezuela hace mucho que se volvió una crisis latinoamericana. Es el mayor proceso de migración que ha conocido este continente, yo diría, sin contar la de mexicanos, Estados Unidos, que es otra cosa. 7 millones es equivalente a lo que salió de Siria desde que empezó la guerra civil. Es equivalente a la población, poquito menos que la población de toda la Ciudad de México, sin área metropolitana. De acuerdo al Colegio de la Frontera Norte, creo, ¿sí? A México han llegado entre 400 y 500 mil migrantes de diferentes países. La gran mayoría han sido venezolanos. Y obvio, no tienen trabajos. Viven muchos en las calles, otros son víctimas del maltrato
del Instituto Mexicano, del Instituto Nacional de Migración, que maneja un supuesto delincuente que goza de impunidad y protección presidencial. O sea, está grave. A ver, explotación sexual de trabajadores venezolanas, Sí. y hay muchísimo venezolano con alto nivel de calificación. Sí, que no reconocen sus títulos aquí, porque la mayoría no les dejaron salir con sus títulos profesionales, igual que hizo Fidel Castro cuando llegó al poder, ahí en los 50. A ver, Maduro no puede irse. No es que no quiera irse, no puede irse. Yo hice un análisis de cómo acabaron la mayoría de los dictadores latinoamericanos que fueron obligados a irse. La mayoría no acabaron bien, ¿eh? Aquí algunos acabaron refugiados en otros países donde murieron. Otros acabaron juzgados en la cárcel. Otros acabaron asesinados. Y con muy ligeras excepciones, algunos regresaron al poder. Ahí está Perón. No sé cómo, Juan Domingo Perón de Argentina. Regresó en 73 y se murió al año siguiente. Y dejó a su segunda esposa en el poder. Y el peronismo, nada más. Sí. Daniel Ortega, que perdió unas elecciones en el 90 y regresó en el 2007 y ya no se quiere ir. Y no, es que un dictador no se puede ir. Claro, es su naturaleza. Porque no, es que, mira, aunque quisiera, no se puede ir porque, a ver, si Nicolás Maduro decidiera renunciar, lo van a poner en juicio en Venezuela, solamente por los desastres que causaron que se fueran 7 millones de venezolanos, solamente por haber destrozado la economía. Caray, uno de los principales países petroleros destrozado. Por eso se tendría que ir a un juicio y probablemente a la cárcel. Bueno, se va fuera ¿a dónde se va a vivir? ¿Cuba o Rusia? Cuba, Rusia, puede irse a China, si le gustan las chinas. Se puede ir a Corea del Norte, donde no hay mucho que hacer. Se puede ir a Nicaragua, hay para bailar salsa, ¿no? Pero no hay muchos. Puede venir a México, no nos hagamos eventualmente. guapos. Aquí llegó Hay Evo muchos Morales. venezolanos que escogieron Madrid. Una de las quejas de los madrileños es: esto se volvió el refugio de todas las castas corruptas de América Latina. Sí. Entonces no le queda de otra. Sí. No le queda de otra. Tiene que quedarse en el poder hasta el día que se muera o lo derroquen. No hay de otra. Es la historia de los dictadores. ¿Tú crees que Somoza se quiso ir? Claro ¿O que que no, Pinochet ninguno. se quiso ir? A ver, Pinochet hizo las cosas muy bien, una elección, perdió por la presión mundial, perdió. Negoció su salida. Negoció su salida y está en Inglaterra y cayó orden de arresto y que lo entamban. Y se pasó los últimos años de su vida enfrentando juicios tras juicios, le empezaron a quitar el dinero a los hijos. Digo, no es un final. El único final feliz para un dictador es la muerte. A ver, La verdad. el tema al final, decías tú, en México hay muchas posiciones, entre esas hay que intervenir. También lo cierto es que es tan absurdo plantearnos intervenir como decir no debemos hacer nada. Pero en el absurdo yo veo una gran hipocresía a llevar la discusión de Venezuela, no en sus orígenes, no en lo que está pasando, al diálogo político local y recordar las elecciones de junio y polarizar. Pero mira, la verdad, a la mayoría de la gente le vale un cacahuate Venezuela. No nos hagamos guapos. Y sin embargo, la discusión de Venezuela es un pretexto. Pero es las redes sociales, donde únicamente el 10% de los usuarios de redes sociales están dedicados a la política. O sea, que es un microcosmos la gente que está hablando de Venezuela. Porque Maduro realmente es un problema de los venezolanos. De los mexicanos, que tenemos cientos de miles de ellos aquí, y que pobrecitos, ¿no? Sí. Y de Colombia, que tiene 3 millones. Según yo, 4,5. Pobre Colombia, ¿qué haces con tanta gente desplazada? Sí. Es una crisis.